Sean nuevamente bienvenidos a Mitos y Leyendas. En esta ocasión hablaremos del Callejón del Muerto. Era el año de 1600 y la capital de la Nueva España continuaban llegando mercaderes, aventureros y mucha más gente que venía a este nuevo mundo con el fin de enriquecerse como ya lo habían hecho los conquistadores. Uno de esos hombres que llegaba a la capital con el fin de dedicarse al comercio fue don Tristán de Alcocer, quien tenía un negocio de víveres y géneros en las islas Filipinas, pero ya por falta de buen negocio o por querer abrirle buen camino en la capital a su hijo del mismo nombre, llegó cierto día de aquel año a la ciudad. Después de andar por algunos barrios en la antigua Tenochtitlán, don Tristán de Alcocer se fue a radicar en una casa de medianía allá por el rumbo de Tlatelolco, y ahí mismo instaló su comercio, que atendía con la ayuda de su hijo. Con recio mocetón de buen talante y alegre carácter. Tenía don Tristán a un buen amigo y consejero en la persona de su ilustrísima, el mismo arzobispo don Fray García de Santa María Mendoza, quien solía visitarlo en su comercio para conversar de las cosas de las Filipinas y la tierra hispana, pues eran nacidos en el mismo pueblo. Ahí platicaban al sabor de un buen vino y de los relatos que de las islas del Pacífico contaba el comerciante. Parecía que todo iba bien en el comercio de don Tristán, por lo cual decidió ampliar y darle variedad, para lo cual envió a su joven hijo a la Villa Rica de Veracruz y a las costas malsanas de la región del mar al suroeste. Hizo la mala suerte que enfermara a Tristán, hijo, y llegara a tal grado su enfermedad que terminó con su vida. Así lo dijeron los mensajeros que informaron a don Tristán, que era imposible trasladar al enfermo en el estado que ya se encontraba y que sería cosa de que las medicinas adecuadas y posiblemente un milagro pudieran salvar al joven de tal enfermedad. Ahogado de dolor por la enfermedad de su hijo, temiendo lo peor, que éste muriera, don Tristán de Alcocer se arrodilló ante la imagen de la Virgen y prometió ir caminando hasta el santuario del Cerrito, si su hijo se aliviaba y podía regresar a su lado. Pasaron semanas y el muchacho ya entraba a la casa de su padre, pálido, convaleciente, pero vivo, y su padre feliz lo estrechó entre sus brazos. Vinieron muchos tiempos de bonanza. El comercio avanzaba con esmero, con el padre e hijo dando arduo trabajo. Don Tristán se olvidó de su promesa, aunque de cuando en cuando, sobre todo por las noches en que contaba y recontaba sus ganancias, una especie de remordimiento le invadía en el alma al recordar la promesa que le había hecho a la Virgen. Al fin un día envolvió cuidadosamente un par de botellas de buen vino y se fue a visitar a su amigo y consejero, el arzobispo García de Santa María Mendoza, para hablarle de sus remordimientos, de la falta de cumplimiento de la promesa a la Virgen, de lo que sería conveniente hacer, ya que de todos modos le había dado gracias a la Virgen, rezando por el alivio de su hijo. Le preguntó a su amigo: ¿bastará con eso? Si habéis rezado a la Virgen dándole gracias, pienso que no hay necesidad de cumplir lo prometido, o por lo menos eso dijo el arzobispo. Don Tristán de Alcocer salió de la casa arzobispal muy complacido, volvió a su propia casa, al trabajo y al olvido de aquella promesa de la cual había revelado al arzobispo. Mas he aquí que un día, apenas amanecía, el arzobispo Fray García de Santa María Mendoza
Iba por la calle de la Misericordia cuando se topó a su viejo amigo don Tristán de Alzucer, pálido, ojeroso, prácticamente cadavérico, con una túnica blanca que lo envolvía. Caminaba rezando con una vela encendida en la mano derecha, mientras su enflaquecida siniestra descansaba sobre su pecho. El arzobispo le reconoció enseguida, y aunque estaba más pálido y delgado que la última vez que lo había visto, se acercó a preguntarle: ¿a dónde vas a estas horas, amigo? A cumplir con la promesa de ir a darle gracias a la Virgen, respondió con voz cascada, hueca, tenebrosa, el comerciante llegado de las Filipinas. No dijo más, y el prelado lo miró, extrañado de pagar la manda, aun cuando él le había revelado de tal obligación. Esta noche el arzobispo decidió ir a visitar a su amigo para pedir que le explicara el motivo de por qué había decidido ir a pagar la manda hasta el santuario de la Virgen, en el lejano cerrito, y le encontró tendido, muerto, acostado entre 4 cirios, mientras su joven hijo Tristán lloraba ante el cadáver con gran pena. Con mucho asombro, el prelado vio que el sudario con que habían envuelto al muerto era idéntico al que lo viera vestir en la mañana, y que la vela que sostenía sus rotos dedos también era la misma. Mi padre murió al amanecer, comentó el hijo entre lloros y gemidos dolorosos, pero antes dijo que debía pagar no sé qué promesa a la Virgen. Esto acabó de comprobar al arzobispo que don Tristán Alzucer había muerto. Ya cuando dijo haberlo encontrado por la calle de la Misericordia, en el ánimo del prelado se prendió la duda, la culpa de aquella alma que hubiese vuelto al mundo para pagar una promesa que él le había dicho que no era necesario cumplir. Pasaron los años. Tristán, hijo de aquel muerto, llegado de las Filipinas, se casó y se marchó de vuelta de la Nueva España hacia la Nueva Galicia, pero el alma de su padre continuó hasta terminado el siglo, deambulando con una vela encendida, cubierto con el sudario, amarillento y carcomido, y desde aquel entonces se llamó a la calle de esta historia el Callejón del Muerto. Es la misma que anda todo el tiempo ahora conocida como calle de República Dominicana.